La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en La Verdad en 30 minutos, la pregunta vamos a contestar: ¿cuál es la importancia que debe tener las tradiciones para los cristianos? ¿Cuál es la importancia que debe tener las tradiciones para los cristianos? El creyente verdadero se guía exclusivamente por la única luz que Dios ha provisto para orientar y causar la vida del cristiano. ¿Cuál es? Es la infalible palabra del Señor, la Biblia. Con justa razón el Señor Jesucristo definió la tradición como la palabra de los hombres y a la Biblia como la palabra de Dios. En la misma página de la Biblia y en los dichos personalmente por el Señor se aprueba la imperfección y la falta de credibilidad que merece la tradición de los hombres, aun aquella que tuvo su origen en sus propios discípulos que fueron contemporáneos al Señor. Dice, por ejemplo, en Juan 21:21 en adelante: cuando Pedro, antes que el Señor volviera al cielo, le preguntó sobre Juan, cuando Pedro vio a Juan, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús nunca le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿cuál es el problema? Nos damos cuenta que no podemos confiar en las tradiciones, ni aun aquellas divulgadas por los propios discípulos que fueron contemporáneos del Señor. Dios es muy claro en la Biblia para pronunciarse sobre las tradiciones de los hombres. Marcos 7, 5 al 8 dice: le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo Jesús les dijo, como siempre, hipócritas, digo, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando, ¿qué enseñaban? Como doctrina, mandamiento de hombre. ¡Puah! Qué raro los escribe los fariseos, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis a las tradiciones de los hombres. ¿Sigue pasando lo mismo hoy? Sí. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por remedio de filosofía huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo en Gálatas 1:14 dice: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, y todo eso no que le orgullece en el judaísmo, incluyendo sus tradiciones. Dice Filipenses 3:8 que una vez que aceptó a Cristo, todo eso lo consideraba como basura. El Señor calificó de hipócrita a aquellos que desean aferrarse a la tradición de los hombres para justificar creencias y prácticas que no aparecen en la Biblia. Porque la tradición de los hombres, por ser de origen humano, está sujeto a errores e invenciones producto de la imaginación, leyendas y supersticiones. Por este motivo el Señor calificó, ¿no?, muy apropiadamente la tradición de los hombres de origen humano y a la Biblia como la palabra de Dios, porque ese es el origen divino. En Colosenses 2:8 Dios nos advierte sobre el peligro de las tradiciones de los hombres que no pueden conducir al engaño por medio de las artimañas que emplean, que son, por ejemplo, la filosofía, la hueca sutileza, el raciocinio humano, la imaginación, la superstición, el sofismo y otras sutilezas que la palabra de Dios las llama huecas, o sea, sin valor. No tienen solidez porque son obra de hombres y no de Dios. A diferencia de esto, tenemos la palabra de Dios, de la cual Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo único confiable y seguro es la palabra del Señor. Todo dogma, creencia o postulado de fe que no descanse en la infalible palabra de Dios es obra de hombre, y sería semejante a estar construyendo sobre la arena, como lo hizo el necio, que nos revela el Señor en Mateo capítulo 7, verso 26. Porque puede estar confiado en invenciones de hombre, fábulas humanas, que Satanás y sus agentes pueden elaborar para engañar a los que buscan la verdad y alejarlos del camino del Señor. Cuando escasea la palabra de Dios, es que la fábula, visiones e imaginación de los hombres, que son producto de la superstición humana, pueden hallar un terreno fértil.
La tradición de los hombres es una herramienta muy eficaz para aquellos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Jesucristo. Por esta razón nos advierte Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto que haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso es mucho. Miren, las tradiciones de hombre vienen con el versito ese de que Dios me mostró, Dios me dijo, charlé con Dios, tengo celular de Dios. Todas esas bobeadas y que la gente se crea, ¡ay, un Maldonado tiene celular de Dios! Es más, si no venía a poner acá dinero a este ministerio, nunca vas a rezar, siempre vas a ser un miserable. Tradiciones de hombre. Es verdad que muchas tradiciones de hombre han perturbado a través del tiempo, pero su antigüedad no es señal de autoridad. Dios nos exhorta en su palabra a no creer nada que esté fuera del evangelio de la gracia de Jesucristo, ni aún un apóstol, sea Pedro o cualquier otro, menos a un impostor o un supuesto mensajero del cielo, porque Satanás tiene poder para disfrazarse como ángel de luz. Colosenses 2, 11, 14. Nos dice que Satanás puede, sino que dice se disfraza. Escuche bien, no dice que Satanás puede disfrazar, sino que se disfraza, lo hace constantemente. Al igual que su ministro no consisten en una posibilidad, sino un hecho real. Por este motivo no debemos dar credibilidad a ninguna de las apariciones que algunos dicen haber visto de algún santo o santa de la antigüedad, porque indudablemente se trata de una astucia de Satanás para desviarnos de la verdad de Dios. No se vale de esos medios que él mismo ha prohibido. La comunicación con los muertos, con los que han partido a la eternidad, sea en el cielo o en el infierno, Deuteronomio 18:11, Levítico 20:27. Lo que es prueba indiscutible que consiste en un engaño más del enemigo que de las almas. Los romanistas hablan de apariciones de María, uno u otros santos de la antigüedad, incluyendo parientes cercanos que han partido a la eternidad. Pero los pseudos evangélicos no tienen acostumbrado con supuestas visiones del Señor o de ángeles que bien sabemos que no pueden ser de ángeles de Dios. ¿Cómo les engañan, como niños con todas esas cosas? Incluso hay libros que escriben con todas esas mentiras. Los enemigos de la palabra de Dios, principalmente aquellos que la quemaron durante siglos, en un esfuerzo por rebajarla a un nivel humano, a la misma altura de las tradiciones de los hombres, el catolicismo romano hizo eso, sostienen, ¿no?, que la Biblia es una recopilación de tradiciones humanas para negar su origen divino. Eso es disminuirla a un simple libro de historia escrita por hombres. Pero los cristianos tenemos la absoluta certeza que ella no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios, aquella que perdurará aunque el cielo y la tierra pasen, porque la Biblia es obra del Espíritu Santo y el mismo Señor durante su ministerio terrenal confirmó su autenticidad y predicó de ella. La misma Biblia reclama su autoridad divina en todas partes y en todas páginas. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. El apóstol Pablo, que fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir, escuche bien, el 75% del Nuevo Testamento, dice en Gálatas 1:2, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Lo que escribió no fue una recopilación de tradiciones, sino revelaciones directas del Señor, y no podría ser de otro modo, debido a que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ninguna parte está sustentada en la tradición de los hombres. Extraordinario eso, ¿no? Lo que deja al descubierto cuál es el verdadero propósito de los enemigos de la Biblia. Es cuando uno ve con la fuerza atacan y siembran la duda sobre cualquier pasaje de la Escritura, pero nunca han puesto en duda ninguna de sus tradiciones. Fábulas humanas, porque todas ellas han sido inventadas por concilio de hombre para sostener su dogma y fantasía que no aparecen en la Biblia, y dejan bajo maldición a todo aquel que se atreviera a ponerla en duda. Es decir, consideran totalmente lícito desconfiar de la palabra de Dios, pero declarar anatema, maldito a todo aquel que no creyere o dudara de la palabra del Papa o de alguna de sus tradiciones. En cambio, el Señor dijo, maldito hombre que confía en el hombre, Jeremías 17:5. La Escritura no puede ser quebrantada, Juan 10:35, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Los cristianos no estamos siguiendo tradiciones de hombres, fábula ni leyenda del mundo, sino la infalible palabra de Dios. Tampoco los discípulos del Señor siguieron ni predicaron sus creencias basándose en algo tan débil e inseguro como son las tradiciones de los hombres, sino que predicaron la palabra de Dios, no palabra de hombre. Hechos 18:28 dice, porque con gran vehemencia
refutaban públicamente a los judíos, demostrando por la Escritura, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo. Ahora bien, Dios terminó su revelación divina al hombre escribiendo en la última página de la Biblia su sello divino, con el cual concluyó su santo libro con las siguientes palabras: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que está escrita en este libro. Y allí se acabó la revelación de Dios al hombre, porque lo perfecto, la Biblia contiene todo lo que necesitamos saber. Son los enemigos de la Biblia los que siempre están haciendo esfuerzo para desacreditarla y bajarla a un nivel humano, al mismo plano de las tradiciones de los hombres. Como no pueden subir la tradición a un grado divino, pretende bajar y desprestigiar la palabra de Dios para concederle a ambas la misma autoridad. Estos son los mismos que durante siglos, en un desprecio y odio diabólico de la palabra del Señor, no solamente quemaron Biblia, sino que en la llamada Santa Inquisición, el catolicismo romano, mandaron a las llamas de la hoguera a millones, 7 millones para ser exacto, de fieles cristianos por el solo delito de querer obedecer al Señor, de leer las Sagradas Escrituras. Mucha gente no sabe la historia de la iglesia, no entiende la iglesia del catolicismo romano. Y muchos pastores, supuestamente sabiendo la mentira que son, el engaño y cómo Dios aborrece todo eso, están unidos allí abrazaditos con los muchachitos. Somos ecuménicos y total, nos pagan, dicen, ¿no? No se confunda, la tradición es la palabra de hombres y la Biblia es la palabra de Dios. Lamentablemente también en el pueblo de Dios hay muchos que están siguiendo ciegamente tradiciones de hombre que se practica dentro de sus iglesias sin cuestionarse jamás su origen humano y que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por citar algunos ejemplos respecto al fuego extraño con que han rodeado la cena del Señor. En nuestro día no es lo dispuesto por el Señor en su mandamiento de la cena, sino que arbitrariamente la han cambiado por el desayuno del Señor. Es verdad. ¿Vas a venir a la Santa Cena? Sí, ¿a qué hora? Y mañana a las 10. Yo no sé, no a las 10 de la mañana, che, eso es desayuno a las 10 de la mañana, desayuno a la noche. Y la mayoría de las iglesias la realizan durante la mañana como la misa de los católicos, porque esos horarios les resulta más cómodo, sin importar que la Biblia enseña no solamente que ella es una cena, sino que se realizó siempre durante la noche, Juan 13:30. ¿Podría alguien creer que Dios hubiera aceptado la ofrenda del Cordero Pascual que debía realizarse entre la tarde y la noche si lo hubiéramos realizado por la mañana? ¿Por qué eso le incomoda más? Tampoco le parece importar que el pan del Señor empleó como símbolo de su cuerpo fuera un pan sin levadura, y no podría ser de otro modo debido a que la levadura siempre ha sido símbolo del pecado, y obviamente sabemos que el cuerpo del Señor fue sin pecado. Que la copa debe ser una sola, Mateo 26:27, 1 Corintios 10:16-17, pero sin embargo el hombre cree ser más sabio que el Señor, o que Él se olvidó de un detalle que ellos consideran muy importante, que es más higiénico, y le dicen: Señor, no te equivocaste acá, nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Otros que se consideran más espirituales utilizan otros utensilios. ¿Y qué diremos de las tradiciones inventadas en los tiempos modernos del cobro de diezmo y de las primicias en las iglesias, de colocar a un hombre en su iglesia local, además del hombre de sus organizaciones humanas, con el cual han dividido el cuerpo de Cristo en su iglesia? Negando con esa práctica la verdad solemne e inifutable de que la iglesia es un órgano vivo y no una organización humana. Los cristianos primitivos siempre se identificaron únicamente con la dirección donde se reunían. De los títulos humanos con el cual jerarquiza la casa de Dios, que debería ser su iglesia, con la única cabeza que es Cristo Jesús. Colosenses 1:18. Dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y todos vosotros sois humanos. Los judíos, en los 400 años de silencio del Señor Jesucristo, fueron unos creadores de tradiciones extraordinarias. Sin querer o queriéndolo, ¿no? Las influencias fueron cambiándole los pensamientos, las actitudes, de tal manera que después ya no se regían por la palabra. Si bien la mencionaban, pero para ellos solamente era una tradición, era como repetir algo de memoria. No tenía el efecto que tenía que haber tenido. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado al Dios de la palabra. Y eso está pasando en este tiempo. Hay muchas tradiciones de hombres, más en las iglesias pentecostales y en otras que han surgido, que lamentablemente no tienen nada que ver con Dios. Si queremos ser cristianos verdaderos, la cabeza tiene que ser Jesucristo siempre. Y tenemos que regirnos por lo que la Biblia dice, sin agregarle y sin quitarle. Mire, la primera gran mentira que yo descubrí cuando era nuevito, y era nuevito, hablo hace 40 años atrás, es cuando leí Deuteronomio 22:5. Había pentecostales que predicaban que ese versículo decía que no usará el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre, porque abominación a Dios todo eso. Eso dice el versículo.
Pero no le hicieron antes, ni le hicieron después, ni le hicieron Deuteronomio para saber que jamás hablaban de pantalones. Pero enseguida la tradición del hombre dice, listo, pantalones, la mujer no puede usar pantalones. Y así como eso, muchas cosas que le cambiaron el sentido que Dios le dio por no ubicarse en tiempo y forma y en la historia, y qué era lo que Dios quería decir. Y muchos sacan los versículos de su contexto, como ese, por ejemplo, no juzguéis, vos no tenés por qué juzgar a nadie, cuando Jesucristo mismo dijo, jugáis por vosotros mismos, que es lo correcto. Es más, dijo, jugáis con justo juicio. ¿Me entienden? Pero hicieron tradiciones de hombre, poniendo los versículos que a ellos les agradaba, que a ellos se les ocurría, cambiando el sentido de la palabra cuando dice que el obrero es digno de su salario, y el salario del obrero siempre fue comida. Los levitas, ¿qué tenían? ¿Qué les llevaban? Comida. Nunca fue dinero. Porque Dios sabía que el dinero corrompe, por eso es que estamos así como estamos, por eso es que la iglesia se perdió de tal manera y van dado a todo detrás del Dios dinero. Las tradiciones de los hombres hoy en día casualmente es eso, es el dinero. Si yo soy próspero no soy hijo de Dios, y si soy próspero soy hijo de Dios. Qué lástima, ¿no? Si Cristo estaría en esta época, si Pablo viviría en esta época, ninguno de los dos serían hijos de Dios, porque ninguno de Dios tenía nada. ¿Se puso a pensar eso? ¿Cómo el hombre cambió y tergiversó la palabra por las tradiciones? Por eso que usted tiene que tener conocimiento de la palabra para no ser engañado. Y si es engañado porque usted quiere, porque Dios puso la palabra en sus manos para que usted la lea y se junte con gente que sabe. No con gente que le va a decir, Dios me dio, me mostró, yo vi, pasó un gato, un chancho. No, esas cosas no. La palabra de Dios. Recuerde, las tradiciones de los hombres para delante de Dios no son nada. Si usted conoce la palabra, va a tener éxito en esta vida. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.